este servicio, el que vive, el que camina, el que reina en este lugar, se llama Jesús de Nazaret. Tenemos un tema muy hermoso y dice: vana es nuestra fe. Texto bíblico, 1 de Corintios 15, 14 a 20. La palabra del Señor la leemos. Vamos a hacer la oración primero y después leemos la palabra. Señor Jesús, ante tu presencia estamos, elevando nuestra oración a ti, pidiéndote, Padre, que toda perturbación, que todo aquello que nos sirve desaparezca. Hay poder en la sangre de Cristo. Señor Jesús, en este momento, Padre, los demonios huyen, el espíritu de maldad desaparece, porque ni el brujo ni el hechicero podrá perturbar la obra del Señor. Eres grande y poderoso, y en esta hora pido, Padre, que tu Santo Espíritu se derrame sobre esas vidas, que lo que han creído, lo que han confesado, está aquí, que es Cristo, que resucitó de los muertos. Él es el que va a ministrar nuestras vidas esta noche. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu y pedimos la alianza del Espíritu de Dios para que seas tú ministrando, Padre, esta congregación. Te lo hemos pedido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Corintios 15, 14 al 20. Y dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó en verdad. Los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Amén. Primicia de los que duermen es hecho. Amén. Amén. Tenemos la palabra muy hermosa de Dios y sabemos o los declara que Cristo resucitó de entre los muertos. Amén. Meditemos en un tema provocador como este. ¿Pueden los muertos vivir otra vez? La Biblia nos dice que sí. Amén. Y esa es la esperanza de todo el cuerpo de Cristo. Amén. Y Jesús lo mostró en manera asombrosa, haciendo milagros, resucitando a los muertos, después siendo Él primicia de los que duermen. Gloria a Dios. Resucitó de entre los muertos, siendo primicia de la resurrección. Gloria a Dios. Siendo Él primicia de la resurrección, Él resucita al tercer día después de muerto. Amén. Si Jesús pudo hacer estos milagros, ¿qué más tiene en su plan redentor para nosotros? En 1 de Corintios 15, 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Amén. Aquí está un tema que es controversial y a la misma vez enigmático. ¿Volverán a vivir los muertos? Usted sabe que sí. Amén. Hay vida después de la muerte. Gloria al Señor. El apóstol Pablo era directo en cuanto al tema de la resurrección, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, dice.
Y así Pablo establece la creencia firme que Jesús resucitó de los muertos. Amén. Nuestra esperanza eterna, de vida eterna está puesta en Cristo, porque Él venció la muerte el día que resucitó de entre los muertos. Gloria a Dios. Él toma control de lo que es la muerte. Y lo explicó así Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, Él traía una orden de su Padre, una palabra de su Padre, que Él iba a poner su vida y la iba a volver a tomar. Gloria a Dios. El hombre común no tiene poder sobre la muerte. Por otra parte, Jesús era el primero y el único que tuvo el poder de resucitar al tercer día de entre los muertos. Él no queda en la cruz ni se queda en la tumba. Amén. Ustedes o muchos les enseñaron que Cristo está crucificado en una cruz. Murió, ahí dio su vida en la cruz pagando los pecados de cada uno de nosotros. Pero Él no quedó en la cruz. Él se levanta de entre los muertos al tercer día y desciende a lo más profundo de la tierra y toma la llave para poder resucitar de entre los muertos. Gloria a Dios. El ser humano, por medio de Jesucristo, tiene la oportunidad de cambiar su destino después de la muerte. En el libro de Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecida a los hombres que mueran una vez y después el juicio. O sea, es una ley santa. ¿Por qué santa? La ley que tenga que morir el hombre, porque salió de la boca de Dios y dijo que el hombre tenía que morir para enfrentar un juicio. Amén. El día que el hombre entrega cuentas a Dios, recibe un juicio por cada acto que haya cometido en esta tierra. El libro de Eclesiastés 12:7 dice que el cuerpo del hombre se vuelve a la tierra como era, y el espíritu se vuelve a Dios que lo dio. Amén. O sea, en el momento de que el hombre muere, su cuerpo va a la tierra. Sí, amén. Lo que era antes fue tomado el hombre ¿de dónde? Del polvo. Amén. Y el espíritu se vuelve a Dios porque es de Dios. Amén. Pero en el libro de Apocalipsis, Juan vio el alma de los santos. En el libro de Apocalipsis 6:9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi, dice, bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Amén. Ahora bien, ¿cuáles son esas almas que Juan mira? Son las almas de los santos que están en descanso. Gloria a Dios. No son almas pecadoras, sino almas que están en descanso. Porque el que murió en pecado fue a otro lugar. Él fue al Hades a esperar el día del juicio para ellos. Amén. Pablo enseñó que si partimos del cuerpo, estamos en la presencia del Señor. Sí, amén. En 2 de Corintios 5:8 dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Amén. Cuando Pablo habla de esa manera, es cuando ya ha muerto, porque está ausente el espíritu y su alma del cuerpo.
y se han presentado al Señor. Gloria a Dios. Ciertamente hay fruto para el justo. En el libro de Daniel 12:2 dice, hablo de la resurrección y son diferentes, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. O sea, el santo es el que resucita para ir con Cristo, pero el pecador va a ir a condenación. Amén. Pero el libro de Job dice, esperaba ver a Dios después de su muerte. Job 19:26 dice así, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, dice. Amén. El cual veré, dice, por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aunque mi corazón desfallece, dice, dentro de mí. O sea, estaba llegando el momento de morir, pero él sabía que iban a ver a Dios esos ojos que estaban cerrándose. Amén. Así es la esperanza del Hijo de Dios. Gloria a Dios. Verá a su Creador, verá a su Salvador el día que entregue cuentas, Amén. que seamos juzgados. Así es. Dice que Job esperaba vivir y estar en la presencia de Dios. Jesús era el primero que nos mostró el poder de Dios de transformarlo de mortales a inmortales. Gloria a Dios. Amén. Dios tiene ese poder y usted Alabado. es o somos mortales. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? Que resucitaremos para ser inmortales. Porque el que resucite con Cristo no volverá a ver muerte, Amén. sino vivirá eternamente. Aunque hay casos donde resucitaron los muertos, pero ninguno fue para gloria inmortal como la de Jesucristo. Solamente Él resucitó y vivirá para siempre. Amén. Aún en el tiempo de Jesús, los judíos discutían el tema de la vida después de la muerte. Los fariseos creían en la resurrección, mientras los saduceos la rechazaban totalmente. O sea, las religiones siempre han existido, las congregaciones, aunque digan que buscan, alabamos al mismo Dios, siempre viene alguien que tergiversa la palabra de Dios y tiene sus temas erróneos. Amén. Porque los saduceos, ellos no creían en la resurrección, Amén. pero los fariseos sí. En el libro de Marcos 12:18 y 27 dice, los saduceos trataron de comprobar su hipótesis con la historia de una mujer que durante su vida se casó con 7 hombres que eran hermanos y después ella murió. Jesús le respondió por su ignorancia de la palabra y el poder de Dios. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Amén. Así que vosotros mucho erráis. En el momento en que ellos querían saber si había vida, el Señor le está diciendo que Dios no es un Dios de muertos, que el que murió en las manos del Señor vivirá para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nosotros como cristianos tenemos, o como hijos de Dios, el Hijo de Dios es aquel que aceptó a Cristo en su corazón y está siguiendo, obedeciendo los mandamientos de Dios. Amén. Y la esperanza de todo cristiano es
la salvación de su alma. Sí, amén. Siempre les he dicho, el lema de nuestra congregación no es milagros y señales, sino salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Sí, amén. Los milagros vienen por el sacrificio, por el amor de Dios hacia nosotros. Gloria a Dios. Los científicos de historia dicen que Gamaliel, el rabino, el mentor de Pablo, un fariseo y miembro del Sanedrín, sugirió que el movimiento cristiano de su tiempo era el cumplimiento de Dios. O sea que él, siendo un rabino, un maestro de la ley, entendió que los tiempos se habían cumplido, las profecías se habían cumplido, Sí, amén. que el que había llegado a la tierra era el Hijo de Dios. Bendito Dios. Como le dijo el ciego Bartimeo, Jesús, hijo de David, estaba confesando con su boca que era el Cristo, Amén. porque solamente el que naciera de la descendencia de David sería el Cristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahora nosotros tenemos el conocimiento de que Cristo ya vino y que resucitó de entre los muertos. Amén. No podría creer esto si Jesús todavía estuviera muerto en su tumba. Eso sería la muerte del cristiano o del cristianismo. La resurrección de Jesús fue la motivación primordial de la aceptación del Evangelio. ¿Por qué es la motivación del cristiano? Si usted sabe que el Evangelio es el camino de todo hijo de Dios. Amén. Por eso es que le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Porque usted y yo, sin el santo Evangelio, nadie puede heredar el reino de los cielos. Amén. En el nombre de Jesús y la obediencia en su corazón, puede encontrar la salvación. Gloria a Dios. En 1 Corintios 15, 3 y 4 dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. La afirmación. Usted sabe que la palabra de Dios es fidedigna, Amén. confiable. Por eso es que él recalca en que conforme las Escrituras, para que no piensen que son cosas que él inventó, sino que son dadas por el Espíritu Santo. Bendito Dios. La sepultura de Jesucristo tenía un significado muy parecido a su muerte, tanto como su muerte y resurrección. Tenía significado profético. Isaías 53, 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Amén. O sea, hay un cumplimiento profético. Gloria a Dios. Hay algo en lo que nosotros debemos de tener cuidado en las Sagradas Escrituras. Lo que usted tiene en las Sagradas Escrituras es la verdad, es su vida la que está ahí. Amén. Es el alimento de cada cristiano. Gloria a Dios. Es el sustento diario de cada hijo de Dios. Bendito Dios. Porque si usted no ha entendido que ese es el sustento de todos los días, usted un día va a tener hambre y sed de justicia. Amén. Porque vivirá conforme el mundo quiera gobernarlo. El cristiano no vive mal por ser cristiano. El cristiano vive mal por desobediente. Amén. El cristiano vive mal por falta de conocimiento.
hace falta mucho conocimiento para que nosotros nos dispongamos al servicio de Dios. Amén. Nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros, Gloria a Dios. pero tenemos un leve conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Aún sabiendo que es muy leve el conocimiento, no queremos conocer a Dios. Entonces, es el momento en el que Satanás toma ventaja de cada hijo de Dios que vive acomodado, esperando nomás que Dios se acuerde de él. Amén. Y después, Señor, no me olvides. Dios no olvida a nadie. Amén. El que se ha olvidado de que tiene un Dios que merece toda honra y toda gloria es el hombre. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién es el perdido, Dios o el hombre? El hombre. El hombre es el que está perdido, no Dios. Amén. Dios está esperando con sus brazos abiertos que el hombre se humille y llegue en humillación a su presencia Gloria a Dios. y le diga, Señor, aquí estoy. Bendito sea. Él es el alfarero. Amén. Él es el que puede hacerlo de nuevo. Sí, amén. Acuérdese que estamos descompuestos en el mundo pecador, Sí, amén. pero viene Él y llega y regenera al ser humano. Sí, amén. La resurrección de Jesús, David profetizó así del Mesías. En el Salmo 16:10, porque no dejarás, dice, mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Ahora bien, esta profecía se cumple el día que Jesucristo resucita de entre los muertos. Amén. Él no va a corromperse, su Gloria. carne no se corrompe, Bendito. él se levanta, el cuerpo, el hombre que le dieron muerte toma vida. Sí, amén. Gloria a Dios. Y no crean el pensamiento de muchos que resucitó en el Espíritu. Es una mentira. Él resucitó alma, cuerpo y espíritu. Amén. Lo que era Cristo cuando andaba en la tierra. Bendito sea, Padre. Entonces, Él no ve corrupción. Su alma no va a quedarse en castigo. Bendito. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, dice Pablo, Amén. que Cristo resucitó de los muertos. Los que tienen su Biblia pueden ver el libro de Isaías 26:19. Y usted verá lo que dice. Tus muertos vivirán, dice. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso vino usted, ¿verdad? Amén. Por eso aceptó a Cristo. Señor. Porque usted quiere que ese rocío lo despierte de entre los muertos. El polvo dará sus muertos. Amén. Usted no se preocupe, porque Dios, el día que Él venga, derramará como rocío de hortaliza, y entonces los muertos se levantarán del polvo. Gloria a Dios. Anda, pueblo mío, entra en tu aposento. Cuando usted lee estas partes de la Biblia, sabe que tiene una promesa grande de Dios. Bendito. Hay un Dios poderoso que lo resucitará de entre los Gracias, muertos. Señor.
¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. Amén. Usted fue sellado por el Espíritu Sí, Santo. amén. Si aceptó a Cristo en su corazón y no lo ha sacado de su corazón, Cristo vive en su corazón. Amén. Amén. Muchas veces cuando alguien, el pastor o alguien les dice quién vive, dicen Cristo vive. Gloria a Dios. ¿Pero dónde vive? Amén. Corazón. Muchas veces no tenemos ese conocimiento que ya lo sacamos de nuestro corazón. Amén. Cristo debe de vivir en nuestros corazones. Cristo debe de caminar con nosotros, porque Él es nuestro amparo y fortaleza. En el momento de la tribulación, allí está Cristo con usted. En el momento de la aflicción, de la enfermedad, ahí está Cristo. O sea, usted ya no vive solo. Bendito sea, Padre. Es imposible comprender el potencial de una resurrección milagrosa. Aunque un cuerpo se descomponga, se queme, se pierda en el mar o sea destruido, esto no nos detiene de creer que Dios lo levantará a vida eterna. Bendito sea. Alguien me dijo un día, ¿y qué pasa con los que se queman? ¿Qué pasa con los que quedan en el mar? La palabra de Dios dice que los mares darán sus muertos, Amén. los barrancos darán sus muertos. Sí, amén. Usted no tema por nada de eso, porque donde quiera que esté, allí estará el poder de Dios para levantarlo de entre los muertos. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea, Padre. Si verdaderamente creemos que Dios creó los cielos y la tierra, entonces no debemos tener problema creyendo que Dios puede revivir cada átomo y molécula que previamente hizo el cuerpo. Amén. Lo puede levantar, transformar y glorificarlo. Amén. Gloria a Dios. No solo lo va a despertar y lo va a dejar un hombre pecador otra vez, sino que también lo va a hacer a la misma gloria de nuestro Señor, Gloria Sí, al Señor. amén. a hechura y semejanza de Él. Sí, amén. Es ahí donde usted alcanzará el potencial de vida eterna, porque no volverá a haber muerte. Amén. Lázaro estuvo muerto 4 días, estuvo muerto en la tumba por 4 días. Amén. Pero cuando Jesús, que le declaró a Marta que Él era la resurrección, se dio el milagro. En el libro de Juan 11:25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Ahora bien, pero no se refería a una resurrección para que después volviera a haber muerte, sino que el que ha creído en el Señor resucitará y no volverá a experimentar muerte. Sí, Sí, amén. amén. Y la descompostura de Lázaro dio marcha atrás, Amén. porque Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. La sangre de Lázaro tomó vida y luego su corazón empezó a impulsar la sangre por sus venas. Sus pulmones inhalaron y respiraron una y otra vez. Bendito. Su mente vivió otra vez. Sus ojos se abrieron y sus oídos escucharon la voz de Jesús y salió de la tumba. Cuando el Señor le dice, Lázaro, ven fuera. Amén. ¿Cuántos se han puesto a pensar qué pasa con un cuerpo después de 4 días de muerto? Está en descomposición, Amén. porque la carne es corrupción. Sí, amén. Esa es la corrupción. Pero cuando el Señor les dice, yo soy la resurrección y la vida, y va y le ordena, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro se levanta.
Dice que quitándose los lienzos con que le habían puesto todas las especies aromáticas, aquel hombre tomó vida. Amén. Amén. ¿Le fue difícil al Señor hacerlo? No. Era nomás para que usted y yo creamos que Él es Dios en la Sí, tierra, amén. que Él vive, Bendito. que Él podía tomar su vida otra vez. Gloria a Dios. Así será para cada hombre y mujer que obedezca al Evangelio de Jesucristo. Resucitarán entre los muertos. Gloria a Dios. En el libro de Juan 3:16 dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Ahora es hermoso saber que Dios nos ama. Amén. El amor es algo que Dios en su naturaleza no puede perder. Y Él vino para que usted y yo seamos salvos. El creer. Muchas veces he oído personas que dicen, no, si yo creo en Jesús. Son cosas muy diferentes el creer que el obedecer. Porque todo mundo cree, pero vive en desobediencia. Sí, amén. Eso es lo que hace falta, creer y obedecer. Amén. Como el que dice, yo leí toda la Biblia, ¿de qué le sirve que la lea si no practica una palabra de la santa palabra? Amén. Es igual el creer y no obedecer. Usted cree en Jesús, obedezca a Jesucristo. Gloria a Dios. Que Él sea el que dirige su vida. Muchas veces el hombre tiene problemas por la duda. La duda es el peor enemigo de la fe. Sí, amén. Cuando usted empieza a creer, alguien le dice, no creas, esas son mentiras, usted ya tiene un 50% de desconfianza. Y aunque conozca a Dios. Amén. Amén. ¿Por qué razón? Porque lo conoce, pero no le ha obedecido. Cuando la obediencia llega y nosotros empezamos a escudriñar las Sagradas Escrituras, empezamos a recibir inteligencia, sabiduría de lo alto. Amén. Y ese conocimiento no le deja entrar en duda, sino que crecer en el amor de Dios, Amén. conociendo más a Dios. Sí, amén. Es el momento de que el Hijo de Dios busque o le pida a Dios el deseo de conocerle. Yo les voy a decir algo muy simple. En las iglesias le enseñan a que usted haga tantas cosas para recibir bendición. Amén. ¿Qué no le enseñan? Le dicen que pacte, que dé primicia, de todo le enseñan. Pero no le enseñan obediencia, Amén. no le enseñan el amor de Dios. Amén. Primero conozca a Dios y nadie le va a decir que haga a usted para encontrar bendición, Sí, amén. para recibir un milagro. Si usted conoce a Dios y vive en obediencia, usted tendrá todo lo que le pida. Gloria al Señor. No porque venga y diga, es que yo pacté o yo di primicias o yo ayuné por eso. Muchos llegamos al estado de debilidad de vivir ayunando, pero en desobediencia. Yo conozco personas que se han enfermado ayunando y nunca han visto la mano de Dios en su vida. Amén. ¿Será que Dios es mentiroso? No. En ninguna manera. El hombre no ha podido entender o conocer el amor de Dios. Sí, amén. Amén. El ayuno es hermoso,
Todo lo que usted haga para Dios es hermoso Amén. cuando le salga del corazón Amén. y cuando usted lo haga con conocimiento. Gloria al Señor. Porque la mayoría sacrifica su carne sin conocimiento y eso no agrada a Dios. Amén. Agrada a Dios el ayuno que usted hace en el conocimiento, en el amor, en el deseo. Toda clase de sacrificio es hermosa para Dios cuando usted lo hace con sabiduría, con el amor a Dios. Sí, amén. Gloria a Dios. Ahora bien, no les estoy exhortando a que no den en la iglesia. Usted es hijo de Dios, tiene un Cristo en su corazón, tiene un corazón generoso. Amén. Gloria. Simplemente es usted el que tiene una conciencia renovada. Bendito sea. Usted tiene al Espíritu Santo. Usted es un verdadero hijo de Dios. Amén. Y no puede haber alguien que le eche maldición o le llame ladrón para que dé. Es usted el que determina su bendición Amén. Gloria a por Dios. su buen corazón, Aleluya. por el conocimiento, por la gracia de Dios en su corazón, no por la ofensa o por la maldición. Y eso está llevando a la iglesia a vivir en decadencia espiritual, porque todo acto de mentira en la congregación es pecado. Todo aquello que no agrada a Dios es contra Dios. Amén. De igual manera, nosotros somos hijos de Dios. Amén. A Dios no le agrada que a sus hijos alguien los ofenda. Ustedes vinieron aquí para encontrar el amor de Dios. Gloria a Dios. Ustedes vinieron porque quieren conocer al que salva su alma. Amén. Ustedes aman a Dios como Sí, Dios amén. nos ama a nosotros. Amén. Ahora usted tiene un conocimiento, una mente muy abierta en lo que es el amor hacia Dios. De la misma manera tiene que saber que así como dice que ama a Dios, tiene que amar a su prójimo, Sí, amén. porque también es su mandamiento. Gracias, Señor. Entonces, nosotros estamos viviendo en un mundo en el cual la mala información, el poco conocimiento bíblico nos está llevando a vivir mal. El llamado de Dios no es a vivir mal. El llamado de Dios a que usted viva bien en la mano de Dios. Amén. Habrán luchas, no se dice que va a vivir sin que nada le moleste. Habrán luchas, pero ahí está Dios para darle la mano de poder y levantarlo. Sí, amén. Él es grande, Él es poderoso. Amén. Gloria a Dios. La resurrección de Jesucristo es lo más hermoso en toda la historia bíblica. Bendito sea Dios. Y si usted ha creído que Jesucristo resucitó de entre los muertos, ¿por qué desobedece? ¿Por qué no quiere encontrar el conocimiento? Nadie le va a llegar a decir, conoce a Dios, aquí está. Tiene su Biblia o las Sagradas Escrituras en su casa, léala. Y si no la entiende, hábleme, yo le explico. Amén. Pero Dios en su grandeza le dará el conocimiento para encontrar el camino correcto. Amén. Gloria a Dios. A muchos se les hace difícil caminar en santidad o en el camino santo de Dios. Amén. Alguien me dijo, si usted me dejara hacer lo que yo quiera, lo que yo quiero, yo le llenara la iglesia. Le dije, pues vaya a llenarla a otro lado, porque en la iglesia no es de llenarla de pecadores, sino de santos que quieran caminar Sí, correctamente, amén. que quieran conocer a Dios. Sí, amén. Porque esto no es tomar carrera a ver quién llega antes. El tiempo es de Dios, Amén. hay que saber llegar. De pasos seguros en el conocimiento de la palabra de Dios. Gloria a Dios. No es tan fácil correr cuando usted no conoce el camino o el camino es escabroso.
Amén. Hay que caminar dando pasos seguros sin perderlos de la gracia de Dios. Amén. Dice el libro de Hebreos, puestos los ojos en la cruz de Cristo. La resurrección de Jesús eclipsó todos los milagros que habían hecho nuestro Señor Jesucristo después de resucitar de entre los muertos. Por su gran amor nos hace herederos de su reino. Amén. O sea, no importa que Él haya sanado ciegos, cojos, resucitado muertos. Lo más grandioso es que Él resucitó de entre los muertos. Amén. Gloria. ¿Por qué es lo más grandioso? Porque si Cristo no resucita, nosotros estuviéramos destinados al infierno. Amén. Porque debe de saber o tener el conocimiento el cristiano que hay un infierno, que hay castigo, Sí, amén. como hay un lugar de descanso. Amén. Entonces, si Dios nos hace herederos de su reino, dando cumplimiento a su promesa de salvación y vida eterna. Amén. Ahora, ¿qué es lo que hace falta si Él ya cumplió? Ahora hace falta adoradores en espíritu y en verdad que Gloria. puedan dar pasos de obediencia en el caminar con Cristo. Amén. Nosotros tenemos un alto desierto en el cual hay mucha bendición, así como hay maldad. Sí, amén. Amén. Pero nosotros tenemos a un Dios poderoso, el cual me ha permitido poder vencer todas esas obras diabólicas y satánicas. Amén. ¿Saben ustedes que comenzando el año se levantaron otra vez en contra del ministerio? Sí, amén. Pero Dios me lo muestra y luego se ora y desaparece toda maldad. Amén. Gloria. Es el tiempo de que todos ustedes como congregación nos unamos en esa oración. Amén. Porque aquel que resucitó de los muertos está con nosotros. Amén. El que vive está con nosotros. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Muchas veces sabemos que no es fácil caminar en el camino de Dios, pero tampoco es difícil vencer al enemigo. Amén. Hay poderes sobrenaturales que se han levantado en contra del ministerio, no porque es grande, sino porque saben que hay poder de Dios. Sí, amén. Y el poder de Dios es el que nos va a dar la victoria a todos. Sí, amén. Gloria a Dios. Tenemos la fe, la confianza en que nosotros, como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, los ponemos de acuerdo con el Señor. Amén. Y todos se les hace el llamado a orar, a ayudar por el ministerio, Gloria a Dios. por nuestros hogares, por las familias, porque el diablo se ha levantado en contra de nosotros, Amén. pero no puede hacer nada. Nosotros tenemos a un Dios poderoso Gloria a Dios. que ya lo venció. Amén. El día que Él resucitó de entre los muertos, venció a Satanás. Amén. Ahora todos, conociendo que Jesucristo ya cumplió la promesa de salvación y vida eterna en su santo nombre, nosotros como hijos de Dios vamos a elevar nuestras manos una oración Amén. declarando que el poder de Dios se manifiesta destruyendo principados y potestades, todo espíritu diabólico y satánico. Amén. Vamos a orar en el nombre del Señor para que el poder de Dios se manifieste y no haya
ningún mal que toque la congregación. Jesús de Nazaret, extiende tu mano, Padre. Hay un pueblo unido, Padre. Desata fuego del Espíritu Santo y protegerás esta congregación. Protegerás la vida de tus hijos. Hay un Dios poderoso que ha extendido su mano. Señor, que cuando me diste la autoridad y extendí mis manos, los demonios huían, los demonios aullaban, porque hay un Dios poderoso, y eso es lo que pasa esta noche. Los demonios huyen. Hay un Dios poderoso que ha extendido su mano sobre mi vida, sobre este ministerio. Señor, poder y autoridad me da, y yo en tu nombre sujeto todo espíritu de demonio. En tu nombre, Padre, echo fuera de este alto desierto brujos, hechiceros, santeros. En tu nombre lo declaro, Padre. Hay un Dios poderoso, hay un Dios santo y verdadero, que Él no miente, que Él está con nosotros. Pido fuego, Jesús de Nazaret, y en tu nombre huirán como tamo que lleva el viento, porque en tu nombre hemos vencido. En el nombre de Jesús hay poder en la sangre de Cristo. Levante sus manos. Padre poderoso es mi Padre. Aleluya. Gloria al que vive. La honra y la gloria son para ti, Padre. Santo es el que derrama de su santo poder. Y en tu nombre, Padre, sujeto principados y potestades con el poder y la autoridad que me ha dado, como así también, Padre, este pueblo toma poder y autoridad. Hay un Dios poderoso en cada corazón. Declare que su casa es libre. Declare que en su casa no hay maldición alguna. Declare que sus hijos son libres, que sus trabajos son bendecidos, que sus finanzas son bendecidas, que este alto desierto es transformado a bendición. Y donde quiera que usted viva, en Los Ángeles, de donde venga, allí está un Dios poderoso guardando su casa. Hay un Dios poderoso transformando la vida de nosotros. Sé tú, Padre, levantando tu mano y bendiciendo a nuestro presidente, dándole sabiduría para que el poder de Dios lo guíe y pueda sacar adelante nuestra nación. Bendice México, Centroamérica, bendice ese pueblo de Israel, como ha bendecido esta noche esta congregación. Desata fuego, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, estás aquí. Solo crea, palpará la bendición del Señor. Él está aquí, créale. Él es tangible. Él se dejará sentir en sus manos, en su corazón, en su mente. Créale, porque Él vive. Él no ha muerto. Él es santo. Él vive por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús declaro bendición, liberación y sanidad en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios.